continuar con nuestras largas sesiones del programa IMEX, que si bien habíamos estimado 4 meses, yo creo que se van a ir a 6, 8 meses. La verdad es que nos ha estado yendo bastante interesante, ha estado bastante interesante la dinámica de poder generar o tener el 100% de la administración y el conocimiento de lo que es un IMEX, una certificación y sobre todo de las bases. Recuerdan que estuvimos platicando y yo soy eh, muy chismoso en ese sentido de poderles decir que sin las bases del programa IMEX, de las sesiones que ya vimos, porque hay que recordar que hoy ya vamos en el tercer bloque y los dos primeros bloques de 4 sesiones cada uno, pues prácticamente hablamos de las bases, de cómo poder entender, oye, una clave IN, qué significa, por qué son 18 meses, por qué es el arancel diferido, por qué se causa el IVA con forma de pago 21. Bueno, pues todo eso, pues se supone que la mayoría de las personas que estamos aquí, ya tenemos estas bases. Hoy yo elegí en una sola sesión, hablar de operaciones virtuales, que es un tema súper, súper extenso. Sin embargo, ¿qué creen? La autoridad se atravesó con mis deseos y por ahí nos publicó en en Bucem y en Buzón Tributario. No sé si a más de una de las personas que nos acompañan nos llegó por ahí como entre 3, 4, 5 de julio, nos llegó un boletín respecto a las modificaciones de la pasada segunda modificación de las reglas del 14 de octubre del 2020. ¿No? Yo creo que vale la pena comentarlo porque ha sido un tema recurrente con nuestros clientes, porque nos dicen, oye Alberto, ¿qué crees? No lo he cumplido, ya me llegó un requerimiento, porque todo el mundo le tenemos miedo a los requerimientos de certificación y es correcto. Yo prefiero un requerimiento bajo el artículo 42 de Código Fiscal, que es una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o hasta un PAMA, que una de ley aduanera, 150 de ley aduanera, que un famoso o un requerimiento de certificación, ¿verdad? Denme un segundito, porque de hecho hoy en la mañana estaba modificando mi presentación para poder platicar eso. Nada más lo que ustedes están viendo en pantalla es una carta de invitación que llegó a buzón tributario, un aviso que llegó a asustar a más de uno, y me incluyo en eso, porque realmente no nos gusta, y como fue un tema muy masivo, nosotros entendíamos que pues esta dinámica iba a ser de un plazo de 20 días, un plazo que pues teníamos que atenderlos. En caso contrario, pues íbamos a hacer motivos de cancelación, ¿vale? Pero para esta carta de invitación, donde la autoridad a través del buzón tributario nos dijo, a ver, señores, les estoy avisando que derivado de la modificación del 14 de octubre del 2024, yo ya habilité, y eso quiero que quede muy claro, dejen saco el lapicito. Entonces, vean, hay que recordar, estamos todavía situándonos en la modificación del 14 de octubre, que para fechas del 2025, julio del 2025, está teniendo repercusiones, ¿vale? Está trayéndonos a colación este tema. Este pasado 14 de octubre, la autoridad nos dijo, a ver, este 4 de octubre la autoridad nos dijo, señores, tú tienes una obligación, y la obligación nació y hay que recordar a todos los que nos acompañaron en los cursos lo que pudimos ver. Nosotros platicamos a principios de noviembre en un curso de obligaciones de certificación IVA-IEPS, donde la autoridad mencionaba de esta modificación del 14 de octubre, donde tenías que presentar un escrito. Seguramente te vas a acordar de este momento. Tenías que presentar un escrito regalando la contraseña y el portal al personal del SAT, ¿verdad? Ese es uno. Dos, oye, tienes que dar un aviso de fracciones arancelarias con un mes anticipado, ¿vale? Con un mes de anticipación de tu primera importación. Entonces, estábamos visualizando dos escenarios derivados de esta modificación. El primero de ellos, y debemos de tener muy en cuenta, el primero de ellos es el aviso, el tema del aviso de presentar el escrito libre con tu anexo 24 y el manual acompañado, entró en vigor o fue obligatorio un mes después. Es decir,
el 15, 14 de noviembre, que corrimos, hicimos filas, bla, 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 todos espantados, que sea por VPN, que por sea por una nube, bla, bla, bla. Al final del día, ya han llegado también a varios de nuestros clientes estas notificaciones donde la autoridad dice, oye, ya ingresé a tu portal, ya ingresé a tu portal, a tu anexo 24 y tienes una palomita, pero como toda regaño de mamá, síguete portando bien porque si no voy a venir y te voy a corregir, porque de hecho tenemos un oficio, un par de oficios donde los mandan por correo electrónico para que ustedes estén pendientes de tener actualizados sus enlaces operativos, tener actualizado porque estos ya están palomeando y te están diciendo a ti contribuyente, oye, vas muy bien o vas muy mal y te voy a requerir, ¿va? Nada más para que lo tengan en colección. Ya empezaron a hacer esas visitas casi 8 meses después. Pero bueno, regresando a este punto. Esa obligación del anexo 24 fue un mes después, ¿verdad? Para este punto, para este tema interesante, no fue un mes, era hasta en tanto te renovaras. Y las empresas certificadas en IBEX que presentaron, ojo, su renovación los últimos días de diciembre para que entrara en vigor una nueva en enero, que por cierto esta renovación se ha tardado muchísimo. Hay empresas que hoy, julio, prácticamente ya van a presentar su renovación del 2000, para el 2026 y todavía no llega. Entonces ha tardado muchísimo, pero es derivado de todos estos estudios que están haciendo. Tenemos otras empresas que les llegaron renovación y a los 15 días un requerimiento. Entonces, la autoridad, conforme va avanzando en las revisiones, ya y desgraciadamente por esta modificación 14, ha estado evaluando. Ahora, la autoridad en esta modificación del 14 de octubre no dejó claro cómo quería este aviso, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hicimos por parte de la oficina de CEAIMEX fue presentar por escrito varios escritos libres en el cual presentábamos el flujo derivado de lo que nos pide, el aviso, ¿no? El aviso nos pide del aumento de las fracciones arancelarias y creo que, híjole, a lo mejor para que quede aún más claro me voy a ir un poco más al pasado, un poco más al pasado y que quede muy claro dos situaciones. En el 2010, ya pasaron 10 años, 15 años, no hagan muchas cuentas, en diciembre del 2010 hubo una modificación importante para el programa INEX que decía, a ver, si tú deseas importar mercancía, o perdón, antes de esta modificación, si tú deseas importar mercancía que no sea sensible, cajas, bolsas, empaque, bla, 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 distinto a tu proceso productivo o otra materia prima que no me hayas dicho, tienes que venir a economía para que yo te habilite una fracción arancelaria. En tanto, el pedimento no te va a validar, ¿vale? No te va a validar, no te va a dar fin. Quiero que quede muy claro esto. Después, en el 2010, dice Economía, oye, a ver, no, espérame, es mucha lata, hay que abrir las fracciones arancelarias para que todos los puedan importar, pero me voy a quedar con las certificadas sensibles, ¿vale? Me voy a quedar con las mercancías sensibles. Y estas mercancías sensibles todos los conocemos, acero, aluminio, textil, cobre, níquel, plomo, bla, bla. Ya los conocemos. Entonces, Economía en diciembre del 2010 habilita todo, ¿vale? Pero nos quedamos con esta obligación de las sensibles. Que pasa el camino, certificación 2015, donde este tema sensible seguía siendo recurrente. Las empresas que desean o quieren importar mercancía sensible tienen que apegarse ya, sea una ampliación cuatrimestral de economía o una ampliación derivada de la 118 LA de la certificación IMEX, ¿no? Hasta en tanto, pues nos alcanzó esta fecha donde dice la autoridad, a ver, pues economía lo dejó de hacer, pero yo sí, certificación, necesito que me avises cuáles son tus fracciones arancelarias que vas a importar. No me interesa si son sensibles o no. Para las sensibles tienen la ficha 118, pero en este trámite, en este aviso de certificación, yo necesito que tú, empresa certificada, me habilites y me digas cuáles van a ser. Entonces nosotros vemos el trámite y decimos, oye, pues los plazos no nos dan porque tu nueva certificación hace el 6 de enero. ¿Y cómo voy a presentar tu aviso el 6 de enero? Pues mejor lo presentamos desde diciembre en las renovaciones. Ya así fuimos caminando, blindando a nuestros clientes para evitar estos famosos requerimientos. De hecho, acá me acaba de llegar
un procedimiento de aviso de cancelación por no presentar ni el aviso de la 721 ni el proceso productivo de la 721, bueno, de la obligación de la adición de fracciones y de la 118. Entonces, ojo, hay que ponerle puntualmente estos tres, que si tú te encuentras certificada y deseas y importa sensible, tienes que cumplir estos tres requisitos para evitar temas de cancelación. Lo que tenemos que tener en cuenta entonces, que en enero entró en vigor para muchas empresas que se renovaron en enero. eh, Muchos de los cumplimientos fue mediante escrito libre y al día de hoy, y ojo en un tema interesante, al día de hoy, nosotros tenemos que tener en cuenta que este aviso derivado de esta publicación, de hecho, esta publicación que tenemos aquí que nos mandaron una carta de invitación a nivel general, unos días antes, no sé, no me acuerdo, no sé si aquí me acompañe Violeta o Itzel, que me puedan acordar en qué fecha se publicó o qué fecha nos dieron el manual de adición de fracciones. ¿Se acuerdan? Que se publicó un aviso en PUSEN. Si fue el 14, creo que debe haber sido 1 o 2 días antes, ¿no? No sé si me acuerdan. En Busen se publicó, ahorita que me puedan ayudar a escribirlo ahí en el WhatsApp, en el chat de Zoom, se publicó primero un manual en Busem, donde Busem dice, oigan, ya que creen, vengan para acá, ya tengo habilitado para que el trámite lo hagas en Busem. Ya no me lo presentes por escrito, ¿sale? Ya son muchos papeles, porque en verdad, últimamente me ha tocado presentar algunos papeles en certificación, en la de certificación en Avenida Hidalgo. La verdad es que no sé cómo le hacen, o sea, humanamente no sé cómo le hacen, porque yo creo que cada hora reciben 100 documentos de todo el país, 100 documentos de todo el país. Entonces, si nosotros lo vemos en una forma práctica, pues busquen esta economía, perdón, certificación en Hidalgo, no tiene el personal necesario para poder trabajar o administrar todo lo que... Entonces, mediante Bucem, pues ya va a tener un requisito automatizado que va a permitir la administración de este tema. Por lo mismo, ahora sí, porque vean, no sé si muchos agentes zonales, oye, es que necesito el aviso de fracciones, es que pues te voy a mandar el acuse, es lo que tengo, pero es que necesito un oficio, realmente, y ojo, no se va a meter un oficio que diga economía o certificación. Tienes todas estas fracciones habilitadas derivado del aviso de que me presentaste en tal fecha. No, no lo vamos a tener. Olvidémonos de eso. Ese no lo vamos a tener, ¿vale? Es algo arcaico, es simplemente un trámite que haces en Busem. De hecho, les estoy proyectando en pantalla un pantallazo de lo que Busem nos pide, donde Busem, derivado de la modificación de la regla 721 y ahora del 14 de octubre, ahora en julio del 2025, Busem dice, ok, ya te habilité el portal, puedes ingresar a presentarme la información. Pero fíjense, me faltó mencionarles algo rapidísimo. Bueno, también, y es importante mencionar, ¿se acuerdan que en semestre pasado todos estos avisos que estás viendo en pantalla eran los que nos presentaba o los que nos pedía Busem por medio de la certificación o que podías generar? Ahora, derivado de esta modificación, simplemente nos quedamos con la ficha 62, ¿vale? Ya ven, son muy pocos. Modificación de clientes y proveedores, proveedores nacionales, aviso de modificación de socioaccionistas, aviso cuando varíe o cambie la situación respecto del documento con el que se haya acreditado legal uso o goce del inmueble, aviso de fusión y escisión, y el que nos interesa el día de hoy es el de aviso de fracciones avanzadas, ¿vale? Este aviso se presenta como si fuera una renovación. De hecho, tienes que buscar a través de ventanilla única, avisos subsecuentes, y en avisos subsecuentes debes de buscar y agarrar la última renovación que hiciste, y ahí vienen los tres apartados. Renovación, que no está habilitado todavía, aviso de modificaciones y el anexo 2, ¿no? Depende cuál es el que quieras hacer. Este anexo 2 es el de 117 LA. Ok, mira, muchas gracias, Itzel. Itzel ya nos está confirmando que es el 19 de junio, perdón, PUSEM, a través de sus manuales, publica que ya tenía habilitado, ¿vale? Pero como que nadie hizo caso a BUSEM, ¿no?
Pues sí, oye, pues muy bien, muchas gracias. Seguimos ahí atentos. Pero ya cuando viene el regaño del SAT, papá, donde viene que si te estoy publicando o te estoy notificando mediante buzón tributario, ahí es donde todos paramos los pelos de punta, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿va? Que ya es una obligación porque a través de buzón ya está habilitado. Oye, Alberto, intenté cargarlo y me sale errores. Ah, claro, nosotros los primeros días que tuvimos este tema, subimos 1000 temas a mesa de ayuda de USEM. Tienes que destrabar hasta que se genera porque no todo es la manipulación de información que cargas de forma masiva, sino también que su portal, porque recuerda, también hay que recordar que cada 9 años, 6 años, no recuerdo, la administración de BUSEM es a través de un tercero, se licita o se le entrega al amigo del amigo del presidente, ¿no? Si ustedes ven, hace unos años Ventanilla Única era azul y ahora es morada, ¿no? Entonces, ustedes morado con otros colores. Entonces, nada más para que tengan en cuenta este cambio en esta administración, seguramente en el año 2019-20 te tocó este cambio, donde en algunas consultas que haces en Busem todavía te regresa al portal viejito, pero esa es la razón. ¿No? Porque se licita y se entrega a un tercero para que ellos lo administren. Entonces, esta mesa de ayuda USEM, donde algo no sale, donde a través del fundamento legal es correcto, pero a través de la aplicación y del desarrollo del software que administra la página no se puede aterrizar. Por tal motivo, se entiende, ojo, por tal motivo se entiende que es falla de ventanilla única. Porque acuérdate que el SAT agarra los papeles, se los avienta a Busem, le dice, tú desarrolla, tiene que tener esto, esto y esto y esto otro, y ahí nos vemos. Y ahí Busem como que se choca, mesa de ayuda, porque de hecho han sido muy rápidos en respuesta, y es por el motivo de que les surge terminar esto, pero entienden que es daño o propiamente el sistema. Entonces no se preocupen si les arroja un error, no es porque digan, es que no sé hacerlo, no es que no sepamos, es que realmente Busem también tiene fallas, ¿no? No todas las fallas son del SAT. Pero bueno, ok, señores, entonces, regresando con esta orden de ideas, Busem pues ya nos dijo que tenemos que presentarlo como tipo de aviso. Ya vimos el tipo de aviso que platicamos. Debes de anexar las fracciones arancelarias y bien importante, como lo mencionaba, las obligaciones en mi diapositiva anterior. El diagrama de valor y volumen. Otro motivo de cancelación de la certificación por no hacerlo correctamente. ¿Qué vas a hacer con tanta mercancía? ¿Por qué no tienes flujo? ¿Por qué aduana entra? ¿Dónde está tu almacén? ¿Cuál es el domicilio? Bla, bla. Yo necesito tener los ojos para evitar que me metas gol y que haya un tema ahí de defraudación, ¿vale? Para parar estas importaciones antes de que suceda algo diferente. Ok, bueno, entonces, terminando ese tema, terminando el tema de fracciones arancelarios, ya saben, con los que si nos acompañan aquí, veo varios clientes que tenemos un proyecto de iguala mensual, no se preocupen, ellos estarán dándole seguimiento a través del área de la licencia de Excel, solicitando información, presentando la información a través de ventanilla única, bla, bla. ¿Vale? Para estar atentos ante cualquier requerimiento. También, si ustedes dicen, oye, Itzel, todavía no me has mandado información, te voy a solicitar un correito, por favor, mándame la información para ponernos al día. Claro que sí, con mucho gusto. Y en su caso, si desean que los apoyemos con esta situación, con mucho gusto, pueden descolgar el 01800 Help Me CAIMEX para que los podamos apoyar con mucho gusto. Ok, señores, terminando esta situación, me gustaría platicar ya sobre el tema de virtuales. Nada más que no sé cómo andemos en el tiempo. Sí, sí, vamos a alcanzar siempre. Ok, hay un tema interesante. A ver, tenemos las operaciones virtuales. Bueno, no sé si alguien tenga duda de la adición de fracciones arancelarias, de este aviso de BUSEM, del boletín o carta de invitación o requerimiento que hizo, es que no es requerimiento de BUSEM, pero de todas las situaciones que pudieran salir en este momento. Con mucho gusto las podríamos resolver para poder ya brincar a virtuales. Para poder hablar de virtuales, para poder hablar de virtuales, primero tenemos que entender y nos tiene que quedar claro
el impuesto al valor agregado. Hay un tema que hemos estado visualizando con distintos clientes y nos causa mucho ruido cuando las operaciones virtuales piensan que nada más es hacer un pedimento de exportación y hacer un pedimento de importación virtual y que ahí finaliza todas las obligaciones. Yo les puedo decir que en un 70% no han acabado las obligaciones. El pedimento virtual, abrirlo y cerrarlo probablemente es la punta del iceberg, es un 30-20% de las obligaciones. Pero para eso primero tenemos que entender las tasas del IVA. Yo sé que no somos fiscalistas, ya sé que los que nos acompañan, la mayoría no tenemos que ver con el área fiscal, pero desgraciadamente tenemos que estar involucrados, ¿vale? Así es como tu certificación IBEX en los requisitos que platicamos al principio. Oye, me piden cuotas ahorro patronales, pero eso es de recursos humanos. Sí, pero el de comercio los tiene que saber porque pues, es su certificación. Oye, me piden un contrato de arrendamiento, pero eso es un tema comercial, no de aduanas, lo sé. Pero así como todo eso es no obligación directa del área que nos toca y que posiblemente en la empresa nos toque estar apretados con el personal de apoyo y gestión, ni modo, no hay otra forma de visualizarlo más que entender que es una obligación. Entonces, bajo ese tema me gustaría que pudieran entender las tasas del IVA para poder platicar las virtuales y entender que es un poco más eh, fácil, es un poco más eh, como las bases que les he platicado. Entonces, número uno, tenemos que entender que tenemos un artículo 29 o una tasa de IVA de exportación. Vamos a poner tasa del 16% de IVA. Vamos a poner tasa del 0%, exentos. Y aunque no crean, hay un esquema que se va a llamar no aplica. Va, perfecto. Ok, tasa del 16% de IVA. Va. En la tasa del 16% de IVA, ¿quién es el obligado a pagar el 16% de IVA? Para temas normales, lo vamos a entender que toda venta en territorio nacional, es decir, una enajenación en territorio nacional. ¿Va? ¿Qué otra operación te estaría obligado a pagar IVA? Lo que conocemos normalmente nosotros los aduaneros como importación. Vamos a ponerle defini. Bueno, no, importación no le voy a poner régimen, porque el régimen, como en certificación que se causa bajo un crédito fiscal, pudiéramos entender que también es a una tasa del 16%. Ahora, tasa del 16. Es todo esto que le estamos hablando, está en el artículo 1 de la ley del IVA, ¿verdad? El tema de las importaciones también está en el artículo 1. Tasa cero. Tasa cero, y hay un par de temas comunes que me gustaría que lo pudieran visualizar, que lo pudiéramos visualizar en un tema más complejo y a ver si puedo lograr aterrizarlo con ustedes. La primera de ellas es exportación conforme a ley aduanera. Van a decir, ¿por qué se tarda tanto? Pero es que traigo dos, ¿eh? Traigo una pantalla, traigo la computadora y entonces todavía no nos acostumbramos a manejar las dos, pero trataremos de hacerlo más amigable para poder rayar la pantalla. Exportación conforme a ley aduanera. ¿Qué te suena exportación conforme a ley aduanera? Una A1, una exportación con clave A1, ¿verdad? Una exportación temporal, también, ¿verdad? Una exportación virtual, ¿vale? Hay que empezarlo
ahí a visualizar. Entonces, el artículo 29 de la ley del IVA es muy extenso. No solamente fundamenta exportación de bienes o servicios, perdón, de bienes. Quiero hablar de un tema de servicio. ¿Qué pasa con las empresas o las personas físicas en México que desarrollan software? Servicios, le voy a poner servicios que su uso o goce es en el extranjero. Ese supuesto también hay tasa cero. Y ojo, en el supuesto anterior, una condicionante de este es el pedimento. Porque quiero ver si no te ha tocado en algunas ocasiones donde los de finanzas te dicen, oye, ¿me puedes facturar una muestra que se va a ir al extranjero? Y los de finanzas te dicen, oye, ¿te la van a pagar? No, pero es que la gente no me lo pide. Y los de recursos humanos, perdón, los de finanzas dicen, oye, pero es que, a ver si otro tema, a ver si no los enredo más. Pero fíjate, valdría la pena hacer hasta una clase solamente de IVAs y de ISR. Porque cuando tú facturas un CEP o haces un CFDI de exportación y no te lo pagan, en automático ese CFDI graba, ojo, causa, esperes grabar, para la base de ISR del año que entra. Entonces, si no te lo pagan, la autoridad piensa que sí lo cobraste. Y por tal motivo no piensa, pero porque en términos de la ley de ISR aumenta la base del famoso coeficiente de pago de ISR del año que entra, ¿verdad? Ese es un punto interesante. Entonces dicen los de contabilidad, no, espérame, ¿cómo te voy a facturar tasa cero y no te lo van a pagar? No podemos hacer eso, pero bueno, para eso tenemos unos tips, que es exportar con CFDI de tipo de traslado, ¿no? Que ahí pudieras cumplir con la obligación del artículo 29 del Código Fiscal. Pero regresando a este tema. Para que tú exportes con tasa cero, tu primer soporte va a ser el pedimento. Un pedimento, tú puedes exportar con una uno, con un BM, con claves de pedimento que no solamente sean exportaciones definitivas, para comprobar y tener ese soporte de facturación a tasa del 0% de ello, ¿verdad? Tasa del 0% de ello. Correcto. Entonces, si regresamos, ¿qué pasa cuando exportamos, en otro caso particular, cuando exportamos mercancía con pedimento global complementario? Oye, es que se lo mandé a la paquetería, pero la paquetería no hizo un pedimento a mi nombre. Oye, pero en la paquetería, ¿el pedimento tiene tu nombre? ¿Tiene tu nombre? No. ¿Y ese pedimento global tiene tu mercancía? Sí. A ver, pídeselo a la paquetería y ahí puedes comprobar que en términos de la ley aduanera permite a las empresas de paquetería exportar de forma consolidada la carga. Entonces, al consolidar la carga, se entiende que es términos de la ley aduanera. Ya quiero que te pelees con los de las devoluciones de IVA para que entiendan ese es concepto de exportación con un pedimento global a través de una empresa de paquetería y que le puedas comprobar, si bien no tengo un pedimento a mi nombre, con este pedimento y con este servicio de tipo ingreso a tasa cero, te compruebo que mi mercancía salió del país, ¿no? Yo ya te lo estoy platicando porque es un tema recurrente cuando existen las famosas trámites de devoluciones de IVA, que existe un traspapeleo y dice, oye, pues yo lo facturé a tasa de 0% y no tengo el documento de soporte. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Entonces, ahí, pues, una de las soluciones, ok, una de las soluciones rápidas sería, bueno, no dos soluciones prácticas, pero la solución correcta sería que este pedimento, aquí te voy a poner tasa del 16%, aquí lo tenía en mi material, aquí tengo, déjame ver cómo lo puse acá. Enajenación al extranjero, exportación sin pedimento, ¿vale? Déjame lo pongo así. Si quieren, ahorita si quieren al final le toman una foto acá, que es enajenas a residente extranjero sin pedimento. Y este supuesto nos lo va a dar el artículo 10 de la ley del IVA.
que básicamente nos dice, a ver, señores, si tú exportaste, pero no me puedes comprobar la salida, no te preocupes, refactúrame de tasa cero a tasa 16 y págame enseguida. Porque voy a entender que aún cuando se facturó el extranjero, se entregó en territorio nacional porque tú no tienes cómo comprobarme la salida de la mercancía. ¿Vale? Vean cómo son los supuestos, empiezan a ser varios y por eso me interesa o me gusta mucho poder hacer estas bases con ustedes para que vaya quedando claro y cuando lleguemos a virtuales, ay, dicen, no, con razón la retención, con razón tasa cero, con razón tasa 16, ¿vale? Ok, siguiendo con nuestro orden de ideas. Ahora, ¿qué pasa con este supuesto? Servicios que su uso o goce es en el extranjero, este es tasa cero, y estos son requisitos. ¿Qué documento vas a tener? Requisitos específicos en el CFDI. Y para este tema es el artículo 29 de la ley del IVA, y para este otro también, ¿vale? En el de servicios, pues realmente acuérdate que la ley aduanera dice que las exportaciones solamente serán cuando, o los pedimentos cuando exportes un bien. No sé si te ha tocado cuando exportas un CFDI y facturas el producto y el servicio de exportación o el servicio logístico y lo ves en el pedimento y en el pedimento solamente dice, puedes observar que dice zapato, pero no dice, ¿verdad? No dice flete, porque es un servicio, no puedes. Entonces ahí tendrías que revisar un par de boletines que te ayuden a facturar a tasa cero el transporte cuando inicia y termina en el extranjero. Esto para ante la ley del IVA, su reglamento y unos boletines al amparo del reglamento. También algo interesante. Pero bueno, ¿qué, ¿cuáles son las mercancías exentas de la ley del IVA? Ah, me faltó mencionar otro. Servicios de exportación por IMEX. ¿Cuáles son los servicios? ¿Han escuchado? Almacenamiento, retrabajo, etc. En el IMEX de servicios o máquina de exportación. ¿Vale? Entonces, todos estos supuestos tienen el permitido exportar. Si no me equivoco, porque lo acabamos de ver, debe estar en la fracción 4 de la ley. Entonces, perfecto. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Cuáles son cuáles son los IMEX? ¿Cuáles son las exentas? No sé si lo han escuchado de ali- alimentos y medicinas. Listo, exento. ¿Y cuáles son las operaciones que no aplican? ¿Se acuerdan? Es un artículo nuevo que se llama artículo 4 de la ley del IVA, que es operaciones fuera de territorio nacional. Ahorita te platico un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú le compraste una mercancía a un chinito, la tienes en China, pero ¿qué crees? Ya te la compraron en Estados Unidos, por tal motivo ya no va a venir a México, ya no va a ser objeto del artículo 1 de una importación, ¿verdad? Ni tampoco va a ser objeto de una exportación del 29. Entonces te dice el artículo 4A de la ley del IVA, oye, si hay una operación en estas circunstancias donde se compra y se vende en el extranjero, porque la ley del IVA es muy clara y que te dice que solamente operaciones dentro del territorio nacional, ahí sí estoy de acuerdo, aplica tu fundamentación en el artículo 4A de la ley del IVA. 4A, que es no aplica el IVA porque no está sujeta dentro de territorio nacional. ¿Vale? Señores, si hasta aquí terminaríamos los artículos interesantes de la ley de IVA, si gustan tomarle un pantallazo a mi tablita de Excel que pudimos hacer para que les pueda servir más adelante.
Entonces, continuando con este orden de ideas, pues vamos a platicar esta dinámica. A ver, yo tengo, hay varios esquemas de virtuales, ¿vale? Yo creo que en cada uno te vas a sentir identificado, pero lo primero que tenemos que entender es el primer esquema que yo le llamo que es el clásico, un clásico programa IMEX, donde una empresa le transfiere a otra. De hecho, el artículo 112 de la ley aduanera nos dice que una IMEX le podrá transferir a otra IMEX mm, a través de operaciones virtuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un proveedor en el extranjero le va a mandar mercancía a una IMEX. En este esquema, ojo, la IMEX compra la mercancía, ¿vale? En este esquema, la IMEX es dueña de la mercancía. Hay que tener bien claro ese punto porque se genera a veces dudas. Entonces, en este caso, la IMEX que importó temporalmente mercancía a través de un pedimento IN, por eso digo que es un IN, que es un proveedor, y donde en esta operación la IMEX no pagó contribuciones por los beneficios de IMEX, de certificación, bla, 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 ni cuotas compensatorias. Entonces, al no pagar contribuciones, esta empresa IMEX tiene un plazo de permanencia de 18 meses que dentro de ese plazo de permanencia puede, a través de una operación virtual, transferirle mercancía a otra IMEX, donde la IMEX que recibe a través de un pedimento de importación virtual, ¿qué crees? También se va a pegar a estos beneficios. Le va a trasladar la obligación. De esta forma, se entenderá que la IMEX 1 saldó, ¿no? Exportó su mercancía. Porque hay que recordar también las obligaciones de las IMEX. Una de las obligaciones es exportar las mercancías en tiempo y forma, ¿verdad? Y al momento de exportar las mercancías en tiempo y forma, termina siendo esta situación aplicando para ellos. A ver, ahora, ¿qué pasa con la venta? Una cosa es el pedimento virtual, que quiero que quede muy claro, las obligaciones aduaneras en cuanto a contribuciones y las obligaciones en cuanto a IVA derivado de la compra-venta, ¿vale? Entonces nos dice, este esquema está fundamentado en la regla 525 fracción primera, donde nos dice que tal cual una IMEX, incluso por enajenación, una IMEX a otra IMEX podrán transferirse mercancía y se entera como tasa 0% del IVA. Y ese creo que es uno de los contextos que me gustaría dejar claro. Las reglas generales de comercio exterior, particularmente la regla 254 y 255, nos van a hablar de operaciones y esquemas virtuales y que en ambos casos se va a entender como exportación a tasa cero de IVA. Y al momento de entenderse como tasa del 0% de IVA, la empresa IMEX que exporta no causará un IVA porque está soportada, ¿vale? Te comento esto porque vamos a llegar a ver y a visualizar un esquema que es al revés y que no hay un IVA a tasa cero, hay una retención de IVA, ¿vale? Por eso digo que todas las bases del impuesto al valor agregado tienen que quedar muy claras en esta situación. Entonces hay que entender, en este primer esquema, nuevamente, lo repito, porque conforme vayamos avanzando, quiero que vaya a quedar más claro para poder irme un poco más rápido. Entonces, entendiendo que en este primer esquema, la IMEX que importó la mercancía es el dueño, ¿no? Es quien tiene la propiedad. Entonces, esta operación IMEX va a ser doble a través de una venta, un CFDI de venta y a través de un pedimento de exportación y un pedimento de importación. Entonces, hay que visualizar esos dos actos. La compraventa en territorio nacional que se graba a tasa del 0% de IVA, de conformidad con la ley del IVA, artículo 29, que ya lo platicamos, tasa cero de conformidad o en términos de la ley aduanera. Perfecto. Oye, Alberto, entonces, también en términos del artículo 1 de la ley del IVA, esta mercancía grava IVA, sí, pero también esta operación virtual, pero también te platiqué que el artículo 28 te decía que si tú contabas con una certificación, ibas a poder plasmar la forma de pago 21 del IVA, que es un crédito, ¿vale? Entonces, hay dos IVAs, ¿eh? No nos olvidemos.
Y es lo que quiero que quede muy claro. No nos olvidemos, hay dos IVAs. Un IVA por el objeto de importación, que es a forma de pago 21, tasa del 16 a forma de pago 21, no se paga, y tasa del 0% por el objeto de enajenación de mercancía. ¿Vale? Esta es una masterclass de IVAs, para que quede muy, muy claro, porque vean, vamos a ver otro esquema. No sé si quedó claro el esquema anterior de IMEX a IMEX, tasa cero, propiedad. Quien recibe la mercancía, me faltó decir, quien recibe la mercancía, en este caso, la IMEX 2, es el propietario de la misma, ¿vale? Vamos a ver este esquema siguiente, qué es lo que nos dice. Un proveedor nacional, persona física, persona moral, indistinto, que tribute, podrá exportarle virtualmente a una empresa IMEX. ¿Qué quiere decir? Que este proveedor nacional no tiene IMEX, ¿eh? No tiene IMEX, no tiene Prosex, no tiene Altex, no tiene Essex, no tiene nada. Le exporta virtualmente a una IMEX. Y esta IMEX que recibe la mercancía tendrá nuevamente los beneficios de esta tabla que te estoy regalando anteriormente. No va a pagar IGI y no va a pagar IVA. Ahora, ¿qué es las particularidades de este esquema? Número uno, se facturará a tasa del 0% de IVA, pero el que va a pagar es el extranjero, ¿vale? El extranjero nos va a pagar la mercancía. ¿Quién es el propietario de la mercancía? El extranjero. Esta línea que ves aquí es una, yo lo plasmo como una línea divisoria donde es el extranjero y México, ¿vale? Entonces, ve, si seguimos con este orden de ideas, el proveedor en el extranjero, perdón, el residente en el extranjero la compra y es el dueño de la mercancía. Y pide que de forma a nivel consignación, no compra-venta, consignación, es decir, que la IMEX no va a pagar la mercancía, la va a recibir de forma consignataria, ¿vale? Ese, y acuérdate que son dos actos, hay que revisar primero el acto de importación. Quiere decir que a través de este esquema de exportación virtual, quien manda la mercancía y quien la recibe causará un IVA del 16%, ¿vale? Pero aplicará la forma de pago 21, como te lo estoy mencionando acá, ¿vale? Con esta tablita, forma de pago 21. En otro tema interesante, el propietario de la mercancía es el extranjero, donde en este acto de compra-venta de mercancía se facturará a tasa del 0% de IVA. Tasa del 0% de IVA y tasa del 16% en su certificación, ¿vale? Pero son dos IVAs, ¿vale? Son dos IVAs. Que quede muy claro, son dos IVAs, uno por la enajenación, por el acto de enajenación, y otro IVA por el acto de la importación. ¿Vale? Entonces vamos siguiendo con ese orden de ideas, que quede muy, muy claro. Otro esquema virtual, ya ahora de la regla 525 nos vamos a brincar a la 524. La 525, la 524 nos habla de dos eh, esquemas, donde te acuerdas que hablábamos de la propiedad de la mercancía. En un primer esquema, el residente en el extranjero manda la mercancía a México, en México no la compran, pero no quiere decir que porque no la compren no hay un acto, no hay un acto de enajenación, ¿de acuerdo? Entonces no podemos hablar de un IVA de enajenación, de compra-venta. Pero sí podemos hablar de un IVA, ¿qué crees? En la importación. Entonces quiere decir que cuando te mandan mercancía de forma de consignación, aún así graba un IVA a través de tu esquema de certificación y IEPS que no lo vas a pagar. Va, de acuerdo, yo creo que hasta ahí vamos bien. Ahora, siguiente acto. El residente en el extranjero decide venderle a otra contraparte, a otro residente en el extranjero. Esa operación entre ellos, de una mercancía que no se encuentra en México, no graba IVA. ¿Por qué no graba IVA? Porque no están sujetos a la ley del IVA. Para empezar. Ahora, a través de las operaciones donde en esta enajenación en el extranjero le piden que le mande a otra contraparte en territorio nacional, estas operaciones van a generar un pedimento de exportación
impedimento de importación, ¿vale? ¿Te acuerdas que un tema son el tema de enajenación y otro tema, el tema virtual, el tema de pedimento? La IMEX que recibió la mercancía en una primera instancia va a generar, no va a pagar el IVA porque es un acto de importación a través de certificación IBEX y quien la recibe, ¿qué crees? Va a generar el mismo acto de importación, donde no pagará ni arancel ni IVA. No los pagará porque al final del día cuenta con los beneficios que te comentaba desde un inicio, ¿no? Que son esta tablita. Quien importa en una primera instancia, quien recibe en una segunda instancia, y así nos podemos ir en un esquema también. Acá también, quien recibió las mercancías no las pagó, no pagó contribuciones en la primera importación y a quien se le trasladaron en una operación virtual tampoco pagó por los beneficios de su programa. Casi último esquema virtual, no son todos, me falta el esquema virtual de donación, me falta el B5 de IMEX, bueno, ya triple A, ¿no? IMEX OEA a través de una operación virtual, en la regla 733, y un par de dos, si no me equivoco, otras dos, virtual de depósito fiscal, no, perdón, IMEX a depósito fiscal, IMEX a recinto fiscalizado estrategio, también nos faltaría ver esos esquemas. Pero este sería el último esquema de estas dos reglas, 524 y 525, para visualizarlo. Entonces, primer esquema, aquí primero tenemos que entender que la IMEX recibe la mercancía a través de una compra, otra vez una compra-venta. La IMEX en México es dueño de la mercancía, pero por un acuerdo comercial se tienen que cumplir ciertos requisitos. Número uno, la IMEX 1 decide venderle al extranjero acto de enajenación, donde este acto de enajenación se facturará a una tasa del 0% de IVA. Quien recibe la mercancía la facturará, perdón, quien recibe la mercancía la recibirá a través de un acto de importación y no pagará IVA, ¿verdad? Por su certificación. Entonces, nuevamente, dos actos totalmente diferentes. Un acto de enajenación en el extranjero, de México hacia el extranjero, se factura tasa cero, y por el acto de importación, exportación de la IMEX y la IMEX 2 que recibe la mercancía, esto, ¿vale? Oye, Alberto, entonces, las IMEX que reciben y que no compran mercancía son objetos, vamos a entenderlo, de un esquema de consignación. En el 2019, ya hace unos años, hace unos años de esta modificación, existía una regla que decía la enajenación que realicen residentes en el extranjero de mercancías importadas temporalmente por una empresa con programa IMEX a dicha empresa se considerarán efectuadas en el extranjero y continuarán bajo el régimen de importación temporal, por lo que únicamente en el caso del cambio de régimen de importación temporal definitivo procederá a la determinación correspondiente al delito. Entonces nos estaba diciendo que en una venta de una mercancía que se encuentra, nos está diciendo nuevamente, que una mercancía que se encuentra en México, vale, importada temporalmente, que no fue objeto de enajenación y posteriormente el residente en el extranjero decide venderle, no aplicaría un IVA, salvo esta empresa decidiera cambiarla de régimen, ¿no? Como en este famoso F4. Ojo, ¿eh? Pero ¿qué crees? Esta regla se elimina. Entonces, este esquema, pues ya no existe. Este esquema regulado por reglas ya no existe. Y al ya no existir, nos vamos directamente a entender ese esquema que se llama retención. Y hay que ponerle mucha atención porque hay mucha gente que lo termina realizando, ya sea con depósito, que extraen de mercancías en depósito fiscal,
que compran de recinto fiscalizado estratégico o que le compran al extranjero una mercancía que se encontraba en México. Todos esos esquemas que te estoy platicando caen en el supuesto que te voy a mencionar. El primero de ellos, debemos entender que ese esquema son graba dos IVAs, ¿verdad? Dos IVAs. El acto de importación y el acto de enajenación. Son dos IVAs totalmente diferentes. En el primer esquema, debemos de entender cómo un residente en el extranjero mandó mercancía a México, ¿vale? Mandó mercancía a México. Cuando la mercancía se encontraba en territorio nacional, no pagó un IVA porque fue importada temporalmente y fue objeto de los supuestos de importación. En los supuestos de importación, vamos a entender que la empresa que recibe mercancía lo recibe a través de un acto de importación, aplica mi IMEX, mi certificación IBEX, bla, bla, bla. Por tal motivo, no voy a pagar un IVA, ¿vale? Por tal motivo, no voy a pagar un IVA. Ahora, cuando recibo la mercancía, tengo que entender que los beneficios. Ahora, ¿qué crees? Decido comprarla. Decido comprar la mercancía que ingresó a territorio nacional y que no fue objeto de enajenación al principio. Entonces, quiere decir que en el primer acto de enajenación, ¿vale? Bueno, en el segundo acto, porque el primero fue la importación, claro. En el segundo acto, que es la enajenación, yo tengo que realizar, número uno, un pago de la mercancía y, pues, vamos, yo le puse aquí una cantidad para que pudiera quedar un poquito más claro, que son los 100,000 pesos, 100,000 dólares. Entonces, como ese esquema ya no existe, ya me lo eliminaron desde el año 2019, tengo que realizar un acto que se llama retención de IVA. En ese acto de retención de IVA, yo tengo que entender que como el residente en el extranjero no puede facturarme a tasa del 16%, yo tengo que hacer las veces de ese IVA. Entonces, voy a tener que retener y ese IVA lo voy a tener que pagar en una declaración de impuestos, ¿vale? En una declaración de impuestos en el tema de, o en el campo de retenciones. ¿Vale? Nuevamente. Primer acto, importación, ingresa la mercancía, ya sea virtual, ya sea temporal, ya sea lo que quieras. No voy a pagar IVA, ¿no? No pago IVA, porque aplico los beneficios de mi certificación y de mi importación temporal. Segundo acto, enajenación. Número uno, es una compraventa de una mercancía que se encuentra en territorio nacional. Yo le tengo que pagar al extranjero una cantidad de 100,000 dólares. Y en automático, yo tengo que simular un IVA, porque es un artículo primero, una venta de una mercancía que se encontraba en territorio nacional. Ya no está la regla del 2019 que te beneficiaba. Ya aquí, ya, adiós. Entonces, artículo 1 de la ley del IVA, toda venta en territorio nacional causará un IVA. Oye, Alberto, pero el residente no me puede facturar más IVA. Pues no, ellos no hacen CFD, ellos no les interesa, si es correcto, no les interesa el IVA. Entonces, al momento de que causa eso, tú estás obligado, tu empresa, a hacer el pago en una retención, como una retención a través de tu declaración mensual de impuestos, ¿vale? Acá pongo una frase que te puede servir. El objeto de comprar mercancía que se encontraba en territorio nacional o residente en el extranjero, sin establecimiento permanente en México, obliga a la entidad en México en realizar una retención. Decía un profesor de maestría, porque lo vinculábamos o lo platicábamos mucho, oiga, profe, es que es dobles IVAs, ¿cómo vas a pagar IVA de una mercancía? Ah, porque todavía si tú decides cambiarla de régimen en un F4, pagarías otro IVA. Pagarías un IVA por la nacionalización y otro IVA por la retención de la enajenación en territorio nacional a un residente en el extranjero. Oye, pero ¿por qué pagamos dos IVAs? Y decía un profesor, mira, no lo queramos entender, no queramos razonar, me voy a ir a juicio. Sí, ya hay tesis que te dicen que lo tienes que pagar, ¿vale? Entonces, ya por más que te quieras ir a juicio de que te están cobrando dos IVAs por la misma mercancía, sí, pero son dos actos diferentes, un acto por la importación y un acto por la enajenación. O sea, entiendan, yo de aquí no voy a explicar más de la cuenta, entiéndanlo porque así es. Quiere decir, y esto solamente, no solamente aplica para IMEX, ¿eh? Quiere decir que si tú extraes mercancías del depósito fiscal y le pagas al extranjero, que si extraes de recinto fiscalizado estratégico y le pagas al extranjero, si
le importas temporalmente de una IMEX y le pagas al extranjero, estás obligado a la retención del IVA. ¿Qué me recomiendas, Alberto, si me encuentro en esa situación? Número uno, aplicaría las retenciones y regresarte al pasado para pagar a nivel de operaciones de complementarias este IVA, porque de esta IVA tú puedes recuperar el flujo en acreditamiento, en devoluciones, pero lo puedes recuperar. Cuando la autoridad viene y te cobra mediante formulario, el formulario ya no es acreditamiento. Posiblemente lo puedas mandar a un costo y lo puedes hacer deducible al amparo del ISR, pero pues solamente recuperas el 30% del monto pagado, ¿no? En un esquema de que pagues mediante retención. Nosotros hicimos un proyecto interesante donde en base a PRODECON, acuerdo conclusivo, pudimos presentar complementarias. Si bien la empresa se condonó sus multas, pero al final del día la autocorrección en base a complementarias. También por ahí hay un artículo 70 interesante de la ley del Código Fiscal. Ya lo platicaremos según se trate. Pero al final del día hay alternativas para si te encuentras en una auditoría de esto, presenta complementarias. Oye, es que es del 2020, no pierdas ese IVA. No pierdes ese IVA y hay un tema de devoluciones donde si tú presentas una complementaria el día de hoy, no porque tu IVA haya sido de enero del 2020, no pasa nada. Al presentar la complementaria hoy, julio de 2025, se reviven los plazos. No fenecen los 5 años, ¿verdad? Listo, señores. No sé si existan dudas de los esquemas, porque ahorita vamos a pasar a esquemas ya de formalidades de transporte y demás. ¿Va? No sé si tengan alguna duda del esquema, si no, vamos a visualizar las formalidades. Bueno, las operaciones virtuales tienen una naturaleza, como los F4, como los F5, como operaciones que no pisan la aduana. Mercancías que no pisan la aduana, no hay un despacho aduanero, no hay una modulación de rojo o verde, jamás van a hacer inspección de la autoridad, entonces por eso la autoridad en una transferencia de exportación e importación le pone ciertas responsabilidades a cada uno de ellos. Y en esas responsabilidades a cada uno de ellos nos dice lo siguiente. Número uno, vamos a ver las obligaciones del exportador. El exportador tiene la obligación de cuando emite un CFDI de exportación, tiene la obligación de emitir documentos fiscales que deben de tener plasmado el complemento de leyendas fiscales. Ese complemento de leyendas fiscales me voy a adelantar porque lo tengo en el material. Ese complemento de leyendas fiscales básicamente es lo que han conocido ustedes como el complemento de comercio exterior. Ese complemento de comercio exterior tiene la naturaleza ese complemento del comercio exterior de plasmar la fracción arancelaria, si es una exportación con clave A1, bla, bla, seguramente ya lo conoces. El complemento de carta aporte, hay otros complementos de complemento de pago, ¿verdad? Entonces, este complemento de leyendas fiscales, ustedes lo que están visualizando es un ejemplo muy, muy, muy fácil, donde cuando tú emites un CTBI se emiten dos documentos, ¿verdad? El PDF, que es la versión legible para los mortales como nosotros, pues con el PDF nos lo dividen en campo. Y la leyenda fiscal son tres campos muy sencillos, ¿no? Nos dice, a ver, el nodo, que es el corchete, ahorita, ¿cuál corchete? El que estamos viendo acá, que lo vas a ver en el XML. El nodo es leyendas fiscales y los tres campos son disposición fiscal, que es una obligación de reglas generales de comercio exterior, la norma que te obliga a plasmarlo y el texto leyenda. Este complemento de leyendas fiscales es las veces de decir, a ver, si tú viste, hay como, ahorita nada más vimos cuatro, más la que vimos de la operación virtual a través de retención de IVA, bla, 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 esquema que no aparece, pero te dice la autoridad, bueno, como yo no puedo rastrear tanto, yo necesito que a través del CFDI me avises cómo fue tu operación. Entonces, esta leyenda, en lugar de plasmarla en las observaciones de factura que normalmente se hacían, recuerda que esos campos de observaciones de factura, observaciones del pedimento, sirven para nada. No tiene una fundamentación más que una instrucción, ¿vale? Entonces dice la autoridad, mándamelo a leyendas.
Entonces, de conformidad, aquí la leyenda está de conformidad con el artículo 29, fracción primera de la ley del IVA, que era lo que te comentaba. Esta fracción primera es de exportaciones de conformidad con la ley aduanera. Ahorita analizamos la regla 4321, 436, plasman los números de IMEX de las empresas, la razón social de las empresas, del que transfiere, del que manda. Pero básicamente es para que la autoridad a nivel general pueda saber quién le está mandando la mercancía. Ese complemento de leyendas fiscales lo vas a ver aterrizado. ¿Dónde? En el XML, que es el segundo documento que se emite cuando te dan tu CFDI. Y ese documento XML es muy raro. Yo les recomiendo, pues, ubíquenlo, plásmenlo, confírmenlo, pero sobre todo, si tu complemento se transmite aquí, no lo vas a alcanzar. Posiblemente no se haya transmitido, no es una obligación que por verlo en el PDF se haya transmitido en el XML. Entonces, tu obligación como tal es revisar el XML. De hecho, hay unos números de serie también de facturas de pedimento de maquinaria y equipo que muchas veces no se transmiten en el XML y es una obligación a nivel código fiscal, sobre todo para cuando te visualizan o te hacen una inspección de activo fijo dentro de tu planta y no te realizan estos famosos FAMA, ¿no? Si no está en el XML, no sirvió de nada. Vale, señores. Entonces vamos, esta es una obligación con la exportación. Y a ver si, a ver si nadie, espero que nadie me pregunte, oye Alberto, pero yo sigo exportando con Proforma, hago mi Excelito, ¿cómo lo hago para emitir el CFDI de tipo, el CFDI o el complemento en el X? Bueno, si tú lo terminas realizando en tu Excelito, en tu documento que le mandas a la gente anal, ya no existe, ya no aplica y ya no debe de existir eso. En enero del 2022 se modificó el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, el primer párrafo. Y ese primer párrafo nos dice, todas las obligaciones de emitir un CFDI y deberán de emitir un CFDI las exportaciones a título por enajenación o a título gratuito. Entonces quiere decir que todas las exportaciones se debe de plasmar un CFDI. ¿Va? No me vayas a decir, no, es que yo no vendo la mercancía, Alberto, yo no la vendo, yo no estoy obligado. Ya todas las excusas me sé, créeme lo que ya hemos platicado de eso. Entonces, hay que revisar muy bien esto, que todos los que exportemos, sea por venta o no por venta, porque acuérdate que vimos unos esquemas, ¿te acuerdas? Donde las CIMEX en México no vendían, los obligados a vender al extranjero, pero ellos tienes que transmitir a través de un CFDI. Entonces ya no se pueden salvar de este tema. Entonces, todas las transferencias son CFDI, aun cuando no compren, aun cuando no vendan, tienen que emitir un CFDI. Vale, entonces, con ese tema hay que echarle un ojito. Por ahí hay un par de recomendaciones que nosotros hacemos, que es no lo hagas a través de un CFDI de tipo ingreso, porque ya los contadores se enojaron contigo porque emites y emites CFDIs de muestras, documentos que no te van a pagar. No te preocupes, hazlo a través de un CFDI tipo traslado, que se te permite agregar todos estos tipos de documentos. ¿Va? Ese es un punto bastante interesante. Ahora, ¿qué más tenemos que visualizar para que también les quede muy, muy claro? Ahí hay una multa, ya hay una multa de código fiscal, que es de 600, 700 pesos, un poco es mucho. Si tienes 1000 operaciones virtuales, pues ahí sí se va a hacer mucho, ¿verdad? Pero es de las multas más pequeñas por no haber transmitido el complemento. Pero ahorita te vamos a enseñar cómo realizar complementos o modificarlos o realizarlos de forma extemporánea para que pueda quedar tu operación virtual muy bien rastreada. La otra, obligaciones del exportador, tramitar los cierres y pagos de pedimentos virtuales en tiempo y forma. ¿Qué es tiempo y forma? Cada pedimento virtual, o la regla 4321, que creo que valdría la pena ya empezar a mencionar sobre este tema. Bueno, fíjate, hay una buena pregunta, Yasmín. Nos dice, oye, el CFDI de traslado, ¿se tiene que generar con complemento de comercio exterior? No. Vamos a visualizar, y de hecho creo que no hemos tenido ese curso, no lo hemos subido, pero hoy hay tres tipos de complementos que nos aplican, ¿no? El complemento de carta aporte, que es únicamente cuando la obligación es del dueño del transporte, ¿vale? Ya sea que sea transporte propio o que se dedica a vender el servicio de transportación. Ellos son los que tienen que emitir el complemento de carta aporte. Nosotros.
Segundo es el complemento de comercio exterior, que únicamente son para exportaciones con clave A1. Exportación con clave A1, ¿vale? Y esa exportación con clave A1 nos permite o nos obliga a emitir el CFDI de tipo ingreso, siempre y cuando se venda, y agregar el complemento de carta aporte. Y el tercero es el complemento de leyendas fiscales. Este solamente aplica para las virtuales, se trate o no se trate de venta. Oye, ¿el complemento de comercio exterior aplica para virtuales? No. Oye, ¿el complemento de comercio exterior aplica para exportaciones RT? Tampoco. Solamente para operaciones con clave A1. Hay algunos agentes zonales que lo han solicitado. Bueno, me toca. Pero bueno, ahí está el fundamento de que no se tenga que plasmar en un A1. ¿Cómo le tenemos que hacer? Pues, o en un RT, el fundamento legal para no emitir un complemento de carta de comercio exterior es la regla 3138 y esta regla 3138 te dice cuándo se debe emitir con esos requisitos. Exportación A1, carácter de venta, ¿va? Solamente en esos esquemas. Va. Siguiente supuesto. Espero que haya quedado resuelta la duda, Jesús, ¿vale? Si no, tenemos derecho de réplica con mucho gusto. El tema de la regla 4321 que les mencionaba. La regla 4321 nos dice, a ver, tú puedes emitir pedimentos mensuales o semanales según hayas elegido la opción, ¿vale? Según hayas elegido la opción. Entonces, si tú transfieres de forma semanal, las operaciones consolidadas semanales es de lunes a domingo. Todo lo que alcances a mandar y el cierre será de lunes a viernes. La otra es mensual, que son meses calendario. Acá son meses calendario, ¿vale? Y lo tendrás que cerrar los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Es decir, que si abriste el pedimento a partir de la primera transferencia, es decir, el primero del 3 de febrero, tu última operación de ese mes es el 28 de febrero y lo tendrás que cerrar dentro de los plazos de 10 días, ¿verdad? Ahora, oye Alberto, ¿qué crees? Me voy a brincar. ¿Qué crees? No lo cerré. No lo cerré. Es más, ni hice el pedimento. No lo cerré y ni hice el pedimento. El cerrarlos pocas veces se te olvida, ¿eh? Porque la gente donante está dura y dale. Son 10 días para personas morales certificadas en IBEX y con IMEX y 20 días para empresas certificadas en IBEX, ¿vale? Me corrigen si son 20 días, sí, son 20, 25 días hábiles, y eso todo eso se ve reflejado en la regla 733 de las reglas generales de comercio. Ok, ¿qué pasó, Alberto? ¿Qué crees? No lo cerré. No lo cerré, ya me van a multar. Le digo, sí, a que te multan, te multan. Pero ¿qué crees? Ni siquiera abrí el pedimento. No te preocupes. Ah, gracias, Violeta. Violeta ya nos confirmó que son 20 días hábiles para empresas OEA que tienen, cuando se vincula una empresa IMEX, por ejemplo, de exportación una IMEX y de importación una OEA, o viceversa, de exportación una OEA y de importación una IMEX, ¿no? Que no tenga autorización OEA. Entre ambos, cuando se vinculan, son 20 días hábiles para cerrarlo en el mes calendario siguiente. Pero bueno, vamos a empezar. No, ya no lo cerré, ya no me queda de otra. La multa es de 2,000 pesos, tampoco nos asustemos. Una IMEX la transfirió a otra IMEX, no se generó el pedimento, sin pedimento, transferencia, porque en una reunión que hiciste 2 meses después, te dijeron los de producción, oye, ¿y cómo les fueron con las muestras y con las pruebas que le mandamos a empresa tal, tal, tal? Dice, ¿cómo? ¿Le mandaste una mercancía a IMEX? Sí. No, pues estás mal, hermano. Entonces, si tú te das cuenta de eso, tendrás 6 meses para realizar esta operación que no consolidaste y obviamente tu pago de multa. Es decir, una operación de febrero, ¿no? De este año. Le mandaste mercancía. Hoy, julio, todavía tendrías esos 6 meses para poder pagar la mercancía, para poder cerrar el pedimento. Va a haber unos desfases de inventarios, que a lo mejor esa mercancía que tú le mandaste ya la exportaron y si tú cierras el pedimento virtual, pues le vas a mandar una carga tema. Pero bueno, esas soluciones se dan. Cierran el pedimento y quien recibe la mercancía deberá cambiarla de régimen. O tú cambiarla de régimen y factura la tasa de 16%. Pero acuérdate, en esta vida de la certificación del IMEX y del comercio exterior, el IVA no se perdona. Ya sea lo plasmes en el acto del pedimento o en una factura nacional. Pero el IVA nunca te lo van a perdonar. Perfecto. Ok, señores, para
Ya casi llegamos al término, ¿vale? ¿Qué otra naturaleza tiene este tema virtual? ¿Qué otra naturaleza? Bueno, los pedimentos virtuales no están obligados a transmitir un COBE, ¿no? Porque el COBE, ojo, el COBE tiene una naturaleza de hacer una importación del extranjero, hacerla una importación un CFDI, una transmisión de información. El COBE no es más que una transmisión de valores, de información del proveedor, del comprador, de cantidad, lo misma información que ya tienes en un CFDI. Entonces, si entendemos que la regla nos permite que esta operación, tal textualmente nos dice, sin que en la transferencia y en la presentación del pedimento sea necesario transmitir un COBE. Nuevamente, la naturaleza del COBE en una mercancía de importación, puntualmente, tal cual es plasmar o hacer las veces de un CFDI, una transmisión de información. Vale. Segundo punto, el Incoterm. Son mercancías nacionales, transferencias nacionales. El Incoterm, de hecho tenemos un curso de Incoterms en la plataforma de CAIMEX, donde ustedes pueden consultarlo. Lo grabamos, casi son 4 horas en 2 pares de videos. Eh, Y ahí puedes consultar este curso de Incoterms, es algo práctico de los Incoterms 2020, totalmente también gratuito. Ahora, ¿qué pasa en este tema de Incoterms? Como en Incoterm, si bien lo vimos en el curso, son auxiliares del intercambio de mercancía a nivel internacional, creados por la ICC de Inglaterra, Cámara Internacional de Comercio, para que puedan importar o exportar mercancía. ¿Qué crees? El Incoterm es internacional. Entonces, ¿para qué lo uso en una transferencia de IMEX a IMEX, no? Tiene una razón de que no lo utilicemos. Y te dicen, no es necesario plasmar este campo en operaciones B1, B2, B5 y B9. Ah, bueno, me faltó la B9, que es la donación de IMEX a donatarias autorizadas. Ok, señores, ya para finalizar, vamos a hablar de los esquemas de operaciones virtuales, la formalidad del transporte. Esta formalidad también nace en el 2019, ¿eh? También nace en el 2019, conforme también al tema de leyendas. Pero básicamente nos dice lo siguiente, a ver, anteriormente te permitía transportar o mandar fletes de 25 a 50 toneladas, ¿vale? Hoy ya no. Entonces, en ese tema carretera, tú te vas a tener que apegar, cuando vayas a transferir mercancía de forma por carretera, o la redundancia, te vas a tener que pagar a la norma, a la NOM 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la norma? Puedes googlearlo. La norma prácticamente es un mapa carretero territorial nacional donde te dice, por esta carretera no pueden cruzar mercancías de más de 25 toneladas. Total, 20 toneladas. De esta otra, de León a Silao, de Hermosillo a tal ciudad, de México a San Luis Potosí, bla, bla. Y te liga a las carreteras en el cual tú estás sujeto a que tus vehículos de en este tema del Thornton no pueden exceder esas dimensiones. Tiene una razón de ser, ¿verdad? Tiene una razón de ser, porque pues dijeron ellos, pues mejor le echo la culpa a la comunicaciones, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no le echo la culpa a las 25 o 20 toneladas que decía la regla anteriormente. Decían 25 o 50, pues obviamente por si era un contenedor sencillo o doble, ¿no? Entonces, y ahí te habla todo del semirremolque, del doble rodado, esa norma te dice la otra forma de transporte, dice, a ver, ferroviario, ¿no? Y ferroviario se entendería pues, que puedes exceder dimensiones de 25 o 50 toneladas y no te etiqueta. En la anterior te limita y en esta te libera para que lo puedas utilizar, ¿verdad? Porque también, pues, allá, ¿cómo es capaz que en una transferencia me hayas exportado 5.000 toneladas, que son 5.000 kilos? Es una locura. No, no te preocupes, lo exporté en un ferroviario y por eso. Pero entonces, en esta forma ya nada más tienes que señalar en el pedimento de exportación virtual dicha situación. Ferroviario y carretero los puedes mezclar y hay otros dos tipos de transporte, pero este tipo de transporte solamente las empresas que cuenten con certificación IBEX. Proveedores nacionales o de IMEX sin certificación no puedes apegarte a este beneficio, ¿vale? Proveedores nacionales y IMEX sin certificación. Dice, a ver, podamos transportar
con dolis, que son diablitos, otros medios, que son montacargas, bandas, transportadoras. Y hay que entender que este tipo de transportes, pues, nacerá de la dinámica de entender parques. En tu mismo parque industrial puedes hacer ese movimiento, ¿no? Una banda transportadora que conecte a estas dos empresas, de, porque son hermanas, vinculadas, bla, bla. De esa forma, tú podrás tener esta dinámica. Ok, señores. Ya nos quedan dos diapositivas, pero quiero que queden, me falta una que me interesa muchísimo, una obligación, que es esto, documentos físicos que comprueben el traslado físico de la mercancía. A ver, hay que recordar, y vamos a verlo de esta forma, hay que recordar que las empresas IMEX no pisan la aduana. Estas operaciones no se modulan. Se modula el pedimento al final del día, pero con puros documentos, sin la presentación física de la mercancía. En otros esquemas, cuando aplicas en DODA, despachas la mercancía, pues la autoridad tiene la forma de verificar este movimiento. Entonces, los DODAS, ¿vale? DODAS. Entonces, documentos de vales de salida, vales de llegada, pagos de transporte de mercancía, todo aquel documento que compruebe que salió de tu planta y llegó. Para que, por ejemplo, vamos a hablar de las personas que nos encontramos aquí. Yo importo temporalmente una mercancía, que la que tengo aquí en mi almacén, y de repente se me está quemando el plazo. Y le digo a mi compañero Rodolfo, que nos acompaña hoy en el curso: oye, Rodolfo, préstame tu IMEX, ¿no? Mira, vamos a hacer un pedimento virtual. Tú tienes 6 meses, pero aguántamela ahí en tu cliente, ¿no? Y de esa forma el plazo ya se fue a 24 meses. Pero la autoridad dice: no, no, no. Entonces, la única forma en que yo puedo validar que la operación virtual se hizo es mediante documentos que comprueben el traslado físico de la mercancía, ¿vale? Ah, ¿qué más nos faltaría? Bueno, ya listo. Lo único para ver es quizás una forma de poder subsanar aquellas operaciones virtuales de exportación virtual, aquellos exportadores virtuales que no han emitido el complemento de leyendas fiscales, que puedan tener una forma de subsanar su esquema. Dices, a ver, nos dice, a ver, ya tengo CFDI sin complemento de comercio exterior, de comercio exterior, ¿eh? No solamente complemento de leyendas fiscales, pero ¿qué crees? Ya tengo los pedimentos validados y pagados. No puedo cancelar una factura y hacer una nueva. Y es más, mi contador ya me dijo que me cerró la declaración anual de 2021 y que ya no me puedo mover. Bueno, las recomendaciones que nosotros hacemos es seguir estos pasos, ¿vale? Estos, si son sencillos, son pasos que nos van a permitir, no aplicar. Nos van a permitir, número uno, bajo un esquema de CFDI de sustitución. Hace rato platicamos que hay CFDI de tipo ingreso, tipo traslado, tipo ingreso, tipo nómina, bla, bla, bla. Hay un CFDI sustituto. Este CFDI sustituto te permite relacionar el CFDI que tiene errores y sustituirlo sin necesidad de cancelar el anterior, sin necesidad de presentar declaraciones complementarias de impuestos por un CFDI de ingreso que ya acumuló ISR, acreditó IVA, bla, bla. Sin necesidad de rectificar el pedimento. Porque esas veces hace las veces un pedimento rectificado, ¿no? Como si viajaras al pasado. Ay, me faltó este cambio y te lo estoy agregando. Solamente son campos faltantes, ¿eh? No vamos a pensar de que pues, la factura anterior era de 10,000 y otra tiene que ser de 11,000. No, 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 eso sí, estas sustituciones sí merecen cancelación. Pero me faltó el complemento, que no tiene la diferenciación de grabar y causar impuestos, pero sí subsanar una multita de 600 pesos. ¿Me explico? Entonces, bajo ese mismo orden de ideas, ustedes pueden aplicar el esquema de sustitución, CFDI de sustitución de mercancía. ¿Va? Entonces, señores, hasta ahorita acabamos de terminar este esquema de operaciones virtuales con todas estas bases de impuestos. Me da muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos y ver que tuvimos una afluencia, un aforo muy bueno, que tenemos más sesión sobre este tema de esquemas de IMEX, que vamos a ver de esquemas de CTMs. Vamos a ver el famoso 303 o 2.5 del TMEC, una obligación excelente, cómo aplica un PROCE, cómo aplicar el PROCE en el IMEX, cómo hacer un esquema para la reducción de arancel ante el 303. Entonces, son temas bastante interesantes para que nos puedas
nos puedan acompañar en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.